Había una vez un hombre que tenía 2 hijos, y aunque su hogar estaba lleno de abundancia, respeto y tradición, el corazón del más joven ardía con un fuego de impaciencia y rebeldía. Día tras día miraba los campos de su padre, las rutinas, las mismas conversaciones, las mismas reglas, y dentro de sí crecía un deseo incontrolable de libertad, de probar la vida por sí mismo, de buscar su propio camino, aunque eso significara romperlo todo. Una tarde, con el corazón endurecido por la ilusión de independencia, se acercó a su padre y con voz firme le dijo: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Esa frase fue como una espada que atravesó el alma del hombre que lo había criado, porque en la cultura de aquel tiempo, pedir la herencia en vida era equivalente a decir: «Ojalá estuvieras muerto». Sin embargo, el padre, con un dolor profundo en su mirada, no discutió, no levantó la voz, no lo retuvo por la fuerza. Con el corazón quebrantado, decidió entregarle lo que pedía, dividiendo la herencia entre sus 2 hijos. El joven, lleno de orgullo y de ilusiones, reunió todo lo que le fue entregado y partió hacia una provincia lejana. Sus pasos eran ligeros, su mente volaba con la emoción de la aventura y sentía que por fin era dueño de su destino. En esa tierra apartada, comenzó a vivir una vida de desenfreno total. El dinero fluía de sus manos como agua entre los dedos, y con él llegaron los falsos amigos que lo buscaban solo por lo que tenía. No había días sin fiesta, sin banquete, sin risas superficiales que ocultaban el vacío que crecía en su interior. Se rodeó de gente que lo aplaudía mientras tenía con qué pagar, pero que nunca lo valoraba por quién era realmente. Desperdició su fortuna en placeres fugaces, en pasiones que lo consumían, en momentos que parecían gloria, pero que terminaban siendo humo. El joven se sentía invencible, como si nada pudiera detenerlo. La música, el vino, las risas, la sensación de poder ser admirado. Pero la vida, tarde o temprano, muestra la fragilidad de las ilusiones humanas. Y así, el dinero comenzó a acabarse. Una a una, las monedas desaparecieron, las ropas finas se desgastaron, los supuestos amigos se esfumaron. Justo en ese tiempo, la tierra cayó en una gran hambre, y lo que antes era abundancia se convirtió en desolación. Sin recursos, sin compañía, sin un plan, el joven cayó en la miseria más profunda, buscó trabajo desesperadamente, y lo único que encontró fue cuidar cerdos, una labor humillante y despreciada para un judío. Allí, en medio del barro, del hedor y de la soledad, descubrió hasta qué punto había caído. Su estómago vacío lo atormentaba al punto de desear comer la comida que los cerdos devoraban. Y en ese momento de oscuridad, cuando todo orgullo se había quebrado, cuando la rebelión ya no tenía fuerza para sostenerlo, vino a su mente un pensamiento como un rayo de luz en medio de la noche. Recordó la casa de su padre, recordó que aún los jornaleros que trabajaban para él tenían pan de sobra y un techo digno. Mientras él, el hijo que lo había tenido todo, se consumía en la pobreza y la vergüenza. En ese silencio amargo, comprendió la magnitud de sus decisiones. Había cambiado el amor de un hogar por una ilusión vacía. Había cambiado la seguridad de una familia por una independencia que lo había llevado a la esclavitud más degradante. Se dio cuenta de que lo que había buscado como libertad era en realidad una cadena. Y en esa miseria su corazón se quebrantó. Se levantó del suelo, con lágrimas en los ojos, y en lo profundo de su alma tomó una decisión. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No sabía qué encontraría al regresar. No sabía si su padre lo rechazaría, si lo correría de su casa, si lo miraría con desprecio. Pero en su corazón entendió que el arrepentimiento era la única salida. Caminó de regreso con pasos temblorosos, sucio, débil,
con la ropa hecha harapos y el alma desgarrada. A cada paso repetía las palabras que diría, como un niño que ensaya una confesión que le quema por dentro. No pedía privilegios, no pedía restitución, solo anhelaba ser tratado como un siervo, porque ya no se sentía digno de ser hijo. Así empezó su camino de regreso, un camino cargado de culpa, de vergüenza y de temor, pero también con un rayo de esperanza que lo sostenía, porque aún en medio de su miseria había recordado el rostro de su padre. Había recordado el hogar del que salió. Y esa memoria, esa chispa de amor que nunca se apagó del todo, fue suficiente para darle fuerzas y volver. En esa marcha solitaria, en ese viaje de retorno, se cumplían las palabras que muchos siglos después seguirían siendo verdad. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Isaías 55:7. El hijo pródigo aún no sabía lo que le esperaba, pero en lo profundo ya se gestaba el milagro del perdón. Con el corazón cargado de culpa y los pies cansados, el joven siguió caminando hacia la casa que un día había abandonado con arrogancia. Cada paso era una lucha entre el miedo y la esperanza, entre el recuerdo de la traición y el anhelo de misericordia. Mientras avanzaba, repasaba una y otra vez las palabras que pensaba decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El camino parecía interminable, y su mente estaba llena de imágenes de rechazo, de reproches, de la posibilidad de que su padre cerrara la puerta en su rostro. Sin embargo, algo dentro de él lo empujaba a continuar, una fuerza invisible que lo sostenía, como si la misericordia misma lo guiara de regreso a casa. Lo que el hijo no sabía es que su padre lo había estado esperando. Día tras día, ese hombre salía a mirar el horizonte con el corazón desgarrado, con la esperanza de que el polvo del camino trajera la silueta de aquel hijo amado. Y fue en uno de esos días, cuando aún estaba lejos, que el padre lo vio. Su corazón fue movido a una misericordia tan profunda que rompió todas las barreras de la dignidad y las costumbres de su tiempo. Corrió. Corrió como un niño que ve regresar a su mejor amigo. Corrió como un hombre que encuentra un tesoro perdido. Corrió sin importarle lo que dirían los vecinos, sin importar que en su cultura un patriarca no debía correr jamás. Su amor era más fuerte que cualquier tradición. Lucas 15:20 lo dice con una belleza imposible de igualar. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo, sorprendido, intentó decir lo que había ensayado tantas veces: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero las palabras se ahogaron en medio de los sollozos y en el abrazo que lo envolvía. El padre no lo dejó terminar, no lo interrumpió con reproches, no lo miró con frialdad, no le pidió explicaciones. Simplemente lo recibió. El amor se adelantó al discurso. La gracia habló antes que la culpa. La misericordia cubrió el pecado. El padre gritó a sus siervos con una alegría desbordante: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El hijo esperaba un lugar entre los jornaleros, pero recibió de nuevo el lugar de hijo. Esperaba desprecio, pero recibió honor. Esperaba el peso de la culpa, pero recibió la ligereza del perdón. Y en esa fiesta el cielo mismo se reflejaba en la tierra. Porque como dice la Escritura en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El joven estaba limpio, restaurado, amado, no porque lo mereciera, sino porque el amor del Padre era más grande que su pecado. La casa se llenó de música, de risas, de celebración. La gente comentaba la locura de ese padre que recibía al hijo descarriado con tanta honra.
Pero el padre no veía un pecado imperdonable, veía un hijo recuperado. No veía un pasado de errores, veía un futuro de esperanza. Y en esa celebración resonaba el eco de Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo que estaba muerto revivió. Lo que estaba perdido fue hallado. Lo que parecía arruinado fue restaurado. Sin embargo, en medio de la fiesta un corazón no compartía la alegría. El hermano mayor estaba en el campo cuando escuchó la música y las voces de celebración. Al preguntar qué ocurría, un siervo le respondió: «Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano». Y entonces la amargura invadió su corazón. Se negó a entrar. Su orgullo, su sentido de justicia, su resentimiento se levantaron como una muralla. Para él, aquello era una injusticia. ¿Cómo podía su padre celebrar al que había malgastado la herencia, mientras él, que había sido fiel y obediente todos esos años, nunca había recibido un reconocimiento semejante? El padre, al enterarse, salió también a buscarlo, con la misma ternura con la que había corrido hacia el hijo pródigo. El hermano mayor descargó su dolor. «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Su corazón revelaba algo que muchas veces está oculto. El orgullo de la obediencia que espera recompensa, la incapacidad de alegrarse por la gracia ajena, la amargura de quien cree que el amor debe ganarse. Y el padre, con paciencia y amor, le respondió: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado». Esa respuesta revelaba el corazón del Padre, el corazón de Dios mismo. El hijo mayor no había entendido que la verdadera recompensa no era un cabrito ni un banquete, sino la presencia constante del Padre. El hijo pródigo había recibido gracia. El hermano mayor tenía todo el tiempo la compañía y el amor del Padre, pero ninguno de los dos lo había comprendido plenamente. Y así, la parábola muestra dos caminos de extravío: el del que se aleja en rebeldía y el del que se queda, pero con el corazón endurecido. Ambos necesitaban gracia, ambos necesitaban el abrazo del Padre. El hermano mayor permanecía afuera con los brazos cruzados y el corazón lleno de enojo. No podía entender cómo su padre derramaba tanto amor sobre alguien que lo había desperdiciado todo. Dentro de sí ardía la voz de la justicia humana que grita por equilibrio, que exige recompensa proporcional al esfuerzo. Miraba su vida de obediencia y sentía que no había valido nada, que nunca fue suficiente para su padre. Pero lo que él no comprendía era que la gracia no se mide con balanzas humanas, que el amor del Padre no se negocia con méritos, que la misericordia no se raciona según el esfuerzo, sino que se derrama en abundancia sobre quien regresa arrepentido. Esa es la paradoja del Evangelio. El que cree que merece todo, descubre que también necesita perdón, y el que cree no merecer nada es cubierto por un amor inmerecido. Mientras tanto, el hijo menor, aún con los ojos hinchados por el llanto, trataba de asimilar lo que estaba viviendo. Aún sentía la suciedad de sus errores en la piel, pero el vestido limpio lo cubría. Aún recordaba la soledad de los cerdos, pero las manos del Padre lo sostenían. Aún se escuchaban en su mente los gritos de la miseria, pero ahora la música de la fiesta inundaba sus oídos. Y en lo profundo de su corazón entendió lo que significa el perdón verdadero. No es borrar el pasado, sino redimirlo. No es negar la herida, sino sanarla. No es ignorar el error, sino transformarlo en testimonio. Ese hijo había llegado muerto en vida, vacío, roto, pero el padre lo miraba con los ojos de Isaías 43:1. No temas,
porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Esa era la realidad que estaba viviendo. No importaba lo lejos que había ido, no importaba lo bajo que había caído. Él seguía siendo hijo. El pecado no le quitó la identidad, solo le robó la paz. Pero el amor del Padre lo restauró todo. La fiesta continuaba, y el Padre, con lágrimas de alegría, repetía una y otra vez las palabras que resonaban como un himno en toda la casa. Este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Cada invitado repetía esa frase, y parecía que el eco de la eternidad se unía a esa celebración, porque en el cielo, como Jesús dijo, hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El hijo mayor seguía luchando con su orgullo. Podía escuchar la música, el bullicio, la risa, pero su corazón permanecía endurecido. Su padre lo miraba con paciencia, extendiéndole la misma gracia que había mostrado al pródigo, porque en realidad los dos necesitaban volver al corazón del padre. Uno había huido lejos con los pies, el otro había permanecido cerca pero con el alma distante. Ambos eran hijos, ambos necesitaban recordar que la verdadera bendición era estar en la presencia de su padre. Esta parábola no es solo un relato antiguo, es un espejo en el que todos podemos vernos. Algunos somos como el hijo pródigo, que buscamos la vida lejos de Dios, persiguiendo ilusiones que terminan vacías, y cuando tocamos fondo, descubrimos que la única salida es regresar. Otros somos como el hermano mayor, que servimos, que obedecemos, que cumplimos, pero albergamos resentimiento, comparaciones y un corazón que no comprende la gracia. Y otros, en algún momento somos el Padre, llamados a reflejar ese amor que abraza antes que juzgar, que corre antes que reprochar, que celebra antes que exigir explicaciones. El mensaje de esta historia es claro. No importa cuán lejos hayas llegado, no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuánto hayas perdido, siempre hay un Padre que te espera. Su amor es incondicional, su misericordia es infinita, su perdón es real. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que experimentó el hijo pródigo. Eso es lo que se ofrece hoy a todo corazón dispuesto a regresar. Quizá tú también has sentido el peso de tus decisiones. Tal vez has caminado por caminos lejanos. Quizá has probado lo que prometía libertad y descubriste que era esclavitud. Tal vez has llegado a un punto en el que piensas que ya no eres digno de volver. Pero escucha esta verdad. El Padre ya está corriendo hacia ti. Antes de que termines tu discurso, Él ya te ha abrazado. Antes de que completes tu confesión, ya ha preparado un vestido para cubrirte. Antes de que pidas un lugar entre los jornaleros, ya te ha devuelto tu lugar de hijo. Y si en tu corazón te pareces al hermano mayor, atrapado en comparaciones, luchando con la amargura de pensar que tu obediencia no fue recompensada, recuerda lo que el Padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. La verdadera recompensa no está en lo que recibes, sino en quién está contigo. Lo más grande no es un becerro ni una fiesta, lo más grande es la presencia constante del Padre. Por eso, la historia del hijo pródigo no termina solo con un banquete. Termina con un llamado a todos los corazones, al que se fue lejos, al que se quedó con resentimiento y al que necesita aprender a amar como el Padre. Es un llamado a la reconciliación, al perdón, a la celebración de la vida restaurada. Es un recordatorio de que el amor de Dios no se cansa, no se detiene, no se limita. Ese amor es capaz de correr hacia ti, abrazarte y devolverte lo que habías perdido. La música de la fiesta seguía resonando en cada rincón de la casa, y las risas se mezclaban con lágrimas de gozo. Pero más allá de la celebración terrenal, en el cielo mismo, había una alegría indescriptible, porque cada regreso de un hijo perdido es motivo de fiesta en el corazón de Dios.
El hijo pródigo, ahora vestido, restaurado y con un anillo en su mano, levantaba los ojos y veía la mirada de su padre. No había rastro de reproche, no había sombra de condena, solo un amor puro y eterno. Ese amor que no preguntaba qué tanto había desperdiciado, sino que celebraba lo que aún podía ser recuperado. Ese amor que no se enfocaba en las cicatrices, sino en la vida que había vuelto. El hermano mayor, aún luchando con su orgullo, permanecía en la puerta. Y allí se manifestaba otra enseñanza profunda. No basta con estar físicamente cerca, hay que tener el corazón alineado con el del Padre. El Padre no solo abrazó al pródigo, también salió al encuentro del mayor. Ambos eran amados, ambos tenían lugar en la mesa, ambos eran hijos. La gracia no hace excepciones. La misericordia no conoce favoritismos. El amor del Padre se derrama sobre todos. El mensaje estaba claro. Mientras uno necesitaba perdón por su rebeldía, el otro necesitaba sanidad por su resentimiento. Ambos estaban invitados a la misma mesa, porque el banquete del reino es inclusivo para todos los que deciden entrar. Esa es la esencia de esta historia que trasciende siglos. Nos recuerda que el Padre Celestial nos espera incluso cuando hemos malgastado todo, incluso cuando nos sentimos indignos, incluso cuando hemos corrido lejos de Él. Su amor es un amor que corre, un amor que se adelanta, un amor que sorprende, un amor que restaura. Como dice Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese es el resumen de cada alma que regresa a Dios. Esa es la melodía de la gracia que sigue sonando en cada corazón arrepentido. Y también nos confronta con la actitud del hermano mayor, porque muchas veces somos nosotros los que juzgamos, los que señalamos, los que creemos que otros no merecen tanta gracia. Pero el Padre nos recuerda lo que realmente importa. Hijo, tú siempre estás conmigo. La mayor riqueza no está en lo que recibimos, sino en la presencia constante de Dios. No hay mayor herencia que vivir bajo su amor cada día. No hay mayor tesoro que saber que su gracia no tiene límites. El hijo pródigo regresó esperando un lugar de siervo y recibió de nuevo la identidad de hijo. Eso mismo sucede cuando volvemos a Dios. Tal vez pensamos que ya no tenemos valor, que ya no somos dignos, que solo podemos aspirar a migajas. Pero Él nos levanta, nos cubre con su amor, nos devuelve nuestra dignidad y nos sienta a su mesa. Así lo expresa 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La historia no termina en el pecado, la historia siempre termina en la gracia. Y si hoy sientes que estás lejos, si tu corazón está cansado, si la culpa ha pesado demasiado, escucha esta verdad. El Padre ya está en camino hacia ti. No espera que llegues perfecto, no espera que tengas todas las palabras correctas, solo espera tu regreso. Él está listo para abrazarte, para restaurarte, para celebrar contigo una nueva vida. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán lejos te hayas ido, su amor es más grande que tu pecado. Este relato no es solo la historia de un joven en un tiempo lejano, es la historia de cada uno de nosotros. Somos el pródigo cuando nos alejamos, somos el mayor cuando nos resentimos, y estamos llamados a reflejar al Padre cuando debemos perdonar. La parábola del hijo pródigo es, en realidad, la parábola del amor incondicional de Dios, un amor que busca, que corre, que abraza, que restaura, que celebra. Hoy el mensaje para ti es claro: vuelve a casa. No temas, no cargues más con tu pasado. No dejes que la vergüenza te robe la oportunidad de ser amado. Dios te espera con los brazos abiertos, con la mesa servida, con la fiesta preparada. Su gracia es suficiente, su misericordia es nueva cada mañana, su perdón es eterno. Como dice Isaías 55:7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así termina esta historia, no como un cuento antiguo, sino como un llamado vivo para ti. El Padre no se cansa de esperarte, no se cansa de amarte, no se cansa de perdonarte, porque en su corazón cada hijo perdido merece una fiesta, cada vida restaurada merece celebración, y cada regreso es motivo de gozo eterno. Y mientras cierras los ojos y reflexionas, escucha las palabras que el cielo proclama. Este hijo estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ha revivido. Esa es la promesa que también puede cumplirse en tu vida hoy.